servía a Dios, que también tenía algún lugar, digamos, especial, y pasó lo mismo, lo vio y se siguió. Pero resulta que un samaritano, que se supone que son enemigos y no se pueden ver ni pasar, pasó al samaritano y vio la misma escena, este hombre tirado, solo, sin quien le ayudara y a punto de morir. Y entonces se acerca, le cura, le echa aceite y vino, lo sube, o sea, todo el esfuerzo que hace. Y todavía lo lleva al mesón y estuvo al pendiente de él. Y al otro día, supongo que tenía que partir de su dinero, porque lo que él deja son como 2 días de salario mínimo, 2 o 3 días de salario mínimo lo que deja. Deja ese dinero para pedir al mesonero que se encargue de este hombre. Entonces, este hombre se expuso, porque quizá el sacerdote y quizá el levita, pues sí se preocuparon por él, pero se preocuparon más por ellos mismos, porque dijeron, ¿qué tal si me detengo y por ayudarlo al rato vienen los malos y también a mí me truenan? O a lo mejor a alguien le pasó, como podría ser lógico, ¿qué tal si es una trampa? ¿Qué tal si está ahí tirado y ahorita están escondidos otros y me salen y me pasa lo mismo? Pero este samaritano resulta que no nada más hizo el esfuerzo de cuidarlo, cargarlo, llevarlo, dar dinero para que lo siguieran atendiendo, sino que también tomó un riesgo, y el riesgo era que en ese camino también él pudo haber sido asaltado. Pero pasó algo, fue movido a misericordia. Y como en toda la Biblia, el centro de la Biblia, el personaje principal de toda la Biblia es Cristo. Toda la Biblia se trata de una sola persona, no se trata de ti, de mí, ¿verdad? Se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Él es el centro, es el todo, Él es el enfoque. Y entonces, si puedes ver con tus ojos espirituales más allá de esto, cuando hablas del buen samaritano, hablas de Cristo. Este buen samaritano representa a Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Él nos vio como ese hombre, tirados en el camino de bajada, en un camino que descendía, el camino descendía de Jerusalén a Jericó, y en ese camino, ¿verdad?, nos encontró casi muertas, a punto de morir, ¿verdad?, habiendo sido hurtadas, robadas, totalmente en una situación sin esperanza. Porque esta persona, si alguien no le ayudaba, iba a morir. Si alguien no intervenía, seguro este hombre moría. Y esa era nuestra situación. No había quien nos ayudara y no podíamos salir adelante solas. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, movido a misericordia, intervino. Nos salió al encuentro. Dejó su reino y bajó a este mundo y se expuso tremendamente hasta ser crucificado, para que tú y yo pudiésemos ser sanadas, restauradas y vivificadas. Si Él no hubiera intervenido, no estaríamos aquí. No tendríamos un futuro certero, estaríamos totalmente extraviadas, estaríamos sin esperanza. Pensaríamos que cuando cerráramos nuestros ojos en esta tierra no sabríamos a dónde íbamos a ir, pero porque Él, el Señor, el Dios Todopoderoso, sin necesidad, intervino, descendió para que tú y yo tuviésemos vida. Y entonces, cuando nosotros bendecimos al prójimo, somos más como Cristo. Realmente hemos conocido y encontrado la sabiduría de Dios. Es imposible decir que hemos encontrado la sabiduría de Dios, que lo vemos en este buen samaritano, si todo nuestro amor por Dios se queda solamente en nosotras. La verdadera sabiduría de Dios es Cristo. Y Él es el buen samaritano. Él es el que, movido a misericordia, intervino y nos puso ejemplo. Y este ejemplo, como la pregunta la hizo este hombre, a ver, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesucristo, después de contar la historia, le cambió la pregunta, y ahora Jesucristo le preguntó a él, entonces, ¿quién de los tres fue el prójimo? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Y entonces contestó, el intérprete de la ley contestó, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve
y haz tú lo mismo. Y es lo que nos está diciendo aquí en Proverbios. Nos está diciendo: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, no digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo no es aquel que te cae bien, no es nada más tu esposo, tu esposo porque somos mujeres, ¿verdad? En este podcast es para mujeres. No son tus hijos, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu mejor amigo, la gente con la que te reúnes y te lleva bien es tu prójimo porque es tu próximo, no. Si tú ves la enseñanza de Dios, tu prójimo es cualquier persona en necesidad que Dios pone en tu camino. Tu prójimo es cualquier persona que está en necesidad que Dios pone en tu camino, aunque tú y esa persona no se lleven bien, aunque tú desacredites o desapruebes la vida de esa persona. No estás para ese juicio. Dios te lo pone con un propósito. Entonces nosotros nos tenemos que acercar, nosotros no tenemos que hacer próximo, que fue lo que Jesucristo hizo. Él se hizo cercano a nosotros, se hizo próximo a nosotros, se acercó sin que nosotros siquiera pudiésemos llamar a su ayuda. Entonces, esa es la enseñanza que Dios nos da, que Dios nos mueva misericordia. Si hemos hallado la sabiduría, esa bendición se extiende hacia las demás personas. Y entonces Dios causa que nos movamos a misericordia con personas que antes en la vida hubiésemos imaginado. Aún con personas que nos caen mal, aún con personas que no tienen nada que ver con nuestra vida. Por algo Dios nos las pone en el camino, pero a veces estamos tan ensimismadas pensando en nosotras, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestros sueños por cumplir, en nuestros pendientes del día, que necesitamos pedirle a Dios: Señor, ábreme los ojos para que yo pueda dar, para que yo no niegue ni retenga el bien a quien es debido. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Cuando nuestro prójimo ni sospecha de nosotros, está totalmente sin estar a la defensiva con nosotros. A veces amigas que nos confían algo importante, un secreto, que Dios nos da la gracia de escucharlas. Y tú le platicas a alguien más. Esto es hacer mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti, alguien que confió en tu amistad. ¿Cuántas veces he escuchado expresiones de: esa persona me traicionó, me metió el cuchillo por la espalda? Y como he dicho anteriormente, ¿cuántas veces escucho: me traicionaron, me acuchillaron por la espalda? Pero nunca encuentro a alguien que diga: yo traicioné, yo fui la que me porté así. Nunca. Tenemos que empezar a reconocer y tener cuidado. Si alguien nos cuenta algo muy íntimo, no tenemos que decirle absolutamente a nadie. Y a lo mejor tú vas a decir: pero nada más le dije a una persona. Bueno, no se necesita más. Con una persona ya es suficiente. Y traicionamos. Qué duro es traicionar la confianza de alguien que confía en nosotros. Tengamos mucho cuidado. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado en ti. Otra cosa que no debemos hacer, versículo 30, no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Muchos pleitos se generan porque sospechamos de alguien, porque asumimos que alguien debió tener una atención para nosotros y no la tuvo y ya estamos enojados. Todo eso es tener pleitos sin razón. ¿Cuánta gente se enoja porque dicen: es que a mí no me consideró para esto? ¿Y por qué tenía que considerarte? O cuánta gente se enoja porque dice: es que me hizo mala cara, o hizo estos comentarios y fueron indirectas en contra mía. No te consta. ¿Cuántas veces empieza una amargura en nosotros y empezamos a fruncirle el ceño a alguien y a portarnos mal con alguien sin que esa persona genuinamente y verdaderamente nos haya hecho un mal? Sino que permitimos que el enemigo de Dios nos siembre cosas en nuestra mente y nos encanta en nuestra naturaleza estar acariciando.
Y entonces ya tenemos algo en contra de alguien y empezamos como a alejarnos de esa persona o a tener actitudes que generan conflicto con alguien que nunca nos ha hecho absolutamente nada. No tengas pleito con nadie sin razón. Si no te han hecho agravio, antes de pelearte piensa, ¿verdaderamente te han hecho un agravio? ¿Verdaderamente te han ofendido? O como dicen allá afuera, hay un dicho que ya ves, como dicen moros con tranchete, creo. Ya estás viendo cosas que no son, estás alucinando. Piensa, ¿son tus alucinaciones o verdaderamente? ¿Son chismes? ¿Son rumores? ¿Son ideas tuyas? Porque ¿cuántas veces se han hecho conflictos donde no debería haber ningún conflicto? Tengamos muchísimo cuidado con empezar un conflicto sin ninguna razón. Versículo 31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces es fácil envidiar, a veces los injustos parece que casi se enriquecen instantáneamente, parece que hasta físicamente son más guapas esas mujeres, con mejores cuerpos y mejores, a lo mejor aparentemente esposos y vidas. No envidies, no envidies. Siempre nuestra carne quisiéramos tener más, nunca estamos conformes y siempre quisiéramos ser los que oprimimos y no los que estamos siendo oprimidos. Eso está en nuestra naturaleza. Pero dice el Señor, no envidies y te explica por qué. Dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. No los envidies, dice Dios, porque imagínate ellos con todo y que parece que se divierten, con todo y que parece que todo les sale bien y que viven mejor que tú y tú siempre los ves contentos y los ves en las redes sociales y todo parece perfecto. Tú no sabes. Tú no sabes. Aquí te explica. Para empezar, Dios los abomina. Imagínate. Qué interesante es leer la palabra de Dios si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, porque aquí verdaderamente conoces a Dios. Y te das cuenta que Dios es amor, pero sí, Dios ama lo justo. Y porque ama lo justo tiene que aborrecer lo que es injusto. Y sí, el Dios que se pinta a veces como un amor que no es un amor divino, sino es un amor a nuestro entendimiento humano, pero el verdadero Dios aborrece al perverso, pero dice su comunión íntima está con los justos. Tú podrás estar pasando dificultades, podrás tener mucho menos que otros, podrás estar pasando injusticias, pero Dios no te va a dejar. Dios no va a dejar para siempre caído al justo. Dios está tratando con tu corazón para que tú seas más como Él. Ese es el deseo y ese es el propósito. Su comunión está contigo. ¿Sabes qué es comunión? No es hacer un rito una vez en tu vida, que a veces ni entendiste qué fue. La comunión con Dios es diaria, es una unión común, es sentir su presencia en tu corazón, es sentir que Él te respalda en cada momento, es sentir que aunque vayas por momentos que parecen de muerte y de sombra en tu vida, Él está ahí dándote aliento, Él te está dando la fuerza en tu debilidad y Él come contigo y no solamente come, sino dice la palabra que Él adereza mesa delante de tus enemigos. La comunión íntima del Creador del universo está contigo. Él habita en tu corazón, Él habita en tu casa. Y dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Y en Proverbios 14:11 dice algo parecido. Y allá dice, la morada de los justos, dice las tiendas de los justos, las tiendas de los justos. A lo mejor pudiera ser que el impío tuviera una casa o tuviera un castillo o viviera en mayor opulencia, mientras el justo vive en una tienda, en una morada, en una casa sencilla, en algo que parece pues insignificante a los ojos del mundo. Pero qué diferencia, porque dice la maldición de Jehová está en la casa del impío. El impío podrá tener un castillo, el impío podrá tener una casa de lujo, pero es una casa maldita.
¿Y sabes en qué está la maldición? En que ahí no está Dios. Ahí no